la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo, ¿por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria, la que amamos? Son los versos del cantor del pueblo venezolano, Ali Primera, dedicados, inspirados en la figura de ese grande que fue el colombiano Camilo Torres. Con ellos emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Aquí, donde tú siempre eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Quand je me suis rendu compte qu'en Colombie, on ne pouvait pas réaliser l'amour au prochain simplement par la bienfaisance, mais qu'il fallait changer la structure politique, économique et sociale du pays, alors j'ai vu que l'amour au prochain était très lié à la révolution. Il faut demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il va le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. No quería que el cadáver de Camilo fuera convertido en una bandera política. Se trata de un clero católico en un país católico. Les adversaires veulent détruire non seulement la personne, mais jusqu'à son propre corps. Il faut que les traces disparaissent. Il ne faut pas qu'une mémoire existe. Señor. Es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal, que es la realización eficaz del amor al prójimo, tratando de organizar este movimiento. Yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Vamos adelante por la revolución colombiana. Esconder los restos me parece que eso está revelando un temor muy grande del Estado colombiano al pensamiento de Camilo. Es una memoria peligrosa. Es que a mí me llegaron los cassettes que le mandó para usted Isabel desde Cuba. Conservaba el recuerdo del gran cariño que han demostrado por mi hijo Camilo. En homenaje al pueblo colombiano y al heroico combatiente que fue Camilo Torres, queremos proponer que esta escuela lleve el nombre de Camilo Torres. Y porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Había pasado poco más de 2 años y medio, casi 3 años de la muerte de Camilo, cuando el jefe del Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba me llamó una mañana y me dijo: yo tengo el encargo de entregarte una serie de objetos personales de Camilo para que tú los conserves. Esto es la voluntad de la madre de Camilo, y que algún día, cuando Colombia reconozca e identifique en toda su dimensión la figura de Camilo, regresen allá. Cuando la memoria está tan sobrecargada de violencia, le da mucha dificultad recuperarla. ¿Dónde están siquiera los restos de Camilo Torres? ¿Cómo podemos darles cristiana y sacerdotal sepultura? ¿Dónde está esa historia del hombre, del sacerdote, del luchador Camilo Torres Restrepo? Porque unirnos, sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Porque unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos. J'ai
demandé de quitter la discipline, de quitter les lois disciplinaires ecclésiastiques. Mais je me considère encore prêtre jusqu'à l'éternité. Y mi primer compañero de la noche nos lleva tras el rastro de Camilo Torres Restrepo. Camilo Torres, bienvenido, Omar. ¿Cómo estás, Karen? Qué bueno este material, Bueno, elocuente, ilustrativo, para promociones ya que no conocieron ni de referencia a esta figura singular, peculiar, yo diría, de la oleada revolucionaria de los años 60 en América Latina. Un cura guerrillero sería el lugar común con el que se conoce a Camilo Torres, colombiano, bogotano, que llegó a morir en combate en las guerrillas de los años 60, en el año 66 en Colombia. Y este material, este audiovisual, es un documental tipo reportaje periodístico que literalmente persigue el rastro de Camilo, porque incluso su cadáver los restos nunca se han hallado exactamente. Hasta hoy, aun cuando el documental tiene ya algunos años. Y era parte de esa pesquisa, por eso tras los rastros de Camilo Torres. Este cura, imbuido por esa idea que nosotros conocemos también en Cuba, de la justicia como ese sol del mundo moral, se forma como sacerdote, pero en el camino de su prédica y su práctica llega a una posición radical de que solo la revolución iba a resolver los problemas de la injusticia en Colombia. Aunque muere en combate, fue una figura iluminadora, en particular para la iglesia y los movimientos cristianos en particular. Es uno de los fundadores en la práctica de la teología de la liberación, que luego tendrá hasta hoy un gran camino de integración entre los sectores religiosos que vienen del catolicismo, del movimiento cristiano, con el resto de las fuerzas populares revolucionarias, ¿no? Y es una belleza los textos, las prédicas de Camilo. Curiosamente, aquí está Cuba también, porque en algún momento... Eso es uno de los descubrimientos que yo tuve con el material. Verdad, yo no sabía eso. En algún momento, la madre que se exilia en Cuba después de la muerte de él, deposita en manos cubanas, y de ahí van a parar a Eusebio Leal sus pertenencias, documentos, etcétera. Y bueno, ellos, tras los rastros de Camilo, descubren eso en el museo de la ciudad de la mano de Eusebio. Es un momento muy, muy hermoso y que dice, valga la pena repetirlo hoy, que Colombia siempre ha tenido una mano y dos manos de apoyo en Cuba para lo mejor de sus luchas y de su deseo de justicia y paz. Sobre todo su deseo de paz, cosa que también nos ha costado entonces a Cuba. Hemos pagado también nuestro precio por eso, pero la verdad es la verdad y también ilumina. La Colombia buena sabe que eso es una gran... Y el mundo bueno, bueno sabe que eso es una gran mentira. Gracias, Omar. Vamos entonces nosotros por el rastro de Camilo Torres. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, s'il ne va pas le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Esta es la única entrevista filmada que existe del sacerdote.
fue hecha por un equipo de reporteros franceses en 1965, solo unas semanas antes que partiera a unirse a la guerrilla del ELN. Unos meses después, moriría súbitamente en su primer combate y pasaría a ser conocido para muchos como el cura guerrillero. Muchas imágenes y textos del sacerdote siguen sin conocerse. Además, me sorprendo al saber que su propio cuerpo fue ocultado por el ejército colombiano, que nunca quiso revelar su paradero. Así que con la ayuda de un puñado de colaboradores, salgo a descubrir lo que queda de la historia y los recuerdos de Camilo Torres. Y en el camino, intentaremos esclarecer dónde están sus restos 50 años después de su muerte. Las generaciones de hoy, los estudiantes de hoy, ven a la figura de Camilo como la figura del padre del cura guerrillero, que llaman. Entonces siempre está asociada esa imagen del padre subversivo con la realidad que nosotros conocemos, y es la del padre académico, la del padre intelectual, incluso la del capellán, la de su obra como capellán aquí en el interior de la universidad. Semestre tras semestre pintamos al Camilo y rebautizamos la biblioteca como Biblioteca Central Camilo Torres Restrepo, y lo hacemos semestre tras semestre porque semestre tras semestre la administración pues siempre lo quita, siempre lo borra. Les ayuda para que se suban todavía, ayudarnos a pintar y en todo caso a organizarnos, a luchar y a crear poder popular, compañeros. Pero no fue solo capellán adjunto de la universidad. Camilo Torres fue además profesor y uno de los fundadores de la primera facultad de sociología en América Latina. Pues para nosotros, para los estudiantes, no era el padre Camilo, era Camilo, simplemente, le llamábamos Camilo. Camilo consideraba que el papel fundamental del sociólogo tenía que ser un papel transformador. Y ese papel transformador tenía que realizarse hombro a hombro con los sectores populares. Tengo en mis ojos ese instante, cuando lo conocí, cuando lo vi allá, y cómo estábamos todos tan callados y calladas mirándolo así. Tenía como un imán, indudablemente como un imán, atrajo mucho a la gente y ninguno hablábamos, solo lo mirábamos. Y entonces Camilo estaba ahí entrando y saliendo y dijo, bueno, ¿y cuándo se van a ir a alfabetizar? Los muchachos de la universidad, ellos iban el día domingo a la casa a visitarlo a uno y le daban a uno una clase, le dejaban a uno planas. Y él nos decía que el cambio se tenía que dar porque el pueblo algún día tenía que despertar, que esto no se podía seguir así, ¿no? Habiendo tanta pobreza y la riqueza en unos pocos. Camilo decía, no me interesa que nos sentemos a discutir acerca de si el alma es mortal o inmortal, y de si las personas cuando se mueren se van para el cielo, para el infierno, donde sea. Eso lo vamos a discutir después. Ahora lo que sí sabemos todos y estamos de acuerdo es que el hambre es mortal. Que nuestros gritos no se pierdan en el vacío, que nosotros seamos ya un ejemplo de un movimiento revolucionario disciplinado, que tratemos de despersonalizar esto. Vamos entonces adelante, no tanto por Camilo Torres, vamos adelante por la revolución colombiana. Para el que
canción es de tiempo y camina en contra del viento, es del justo y del buen soñador. Canción es una voz urgente de dolor para el que cree en el amor, apuesta por amor y lucha por amor y lo ha perdido. Es del fuerte y del perdedor, es del tigre y del domador, del valiente y del buen soñador. Para un ángel caído, o para que me equivoque el camino, para la alma del buen soñador. Si mi nombre son 3 letras, no podrían callarme las metras. Saco el poder de mi arma, micrófono, boca de balas completas. Escúchame, esto presiona con mi flow que nos impresiona. Fuerte en las baterías, ellos vienen barrio la zona. Emergencia con su misterio, personajes de estilo muy serio. Aquí estoy con César, música, cuando la criterio se conecta, complementa. En la voz se halla un poder que requiere vida completa. Almas toma a la merced de los que caminan por callejones. El mismo barrio no te espera. Veloz el aprendizaje de esquinas que son escuela. Emergencia es el poder que vuela, impacta para el que escucha. 2 décadas cultura, ella es mi caminando en la lucha. Del perdedor, es del tigre y del domador, del valiente y del buen soñador. Para un ángel caído, o para que me equivoque el camino, para el alma de un buen soñador. Y después de la música llegó el tiempo en el que nos alfabetizamos tecnológicamente con la ingeniera informática de este equipo, Naima Cepero. Bienvenida, Naima. Un placer, como siempre, acompañarte, Karen. ¿Dónde nos llevas hoy en este rastro que está siguiendo la pupila de Camilo Torres? Bueno, vamos a poner el foco en una salida de la red de bibliotecas públicas de Colombia. Esto es una red que surge en la década del 90 y que en 1997 confluyen a una biblioteca virtual. O sea, existe una red de bibliotecas públicas físicas en Colombia que tienen entonces un espacio virtual en esta biblioteca virtual que estamos presentando. Esto es una biblioteca que tiene muchos contenidos valiosos, patrimoniales,
organizados en diferentes colecciones, que se nutre de esa red de bibliotecas públicas. O sea, es un proyecto muy interesante porque en vez de ser un proyecto independiente, pues es un proyecto que viene de la necesidad de que esas bibliotecas públicas tuvieran un espacio en Internet para que las personas pudieran acceder desde cualquier lugar de Colombia o del mundo. Esta biblioteca virtual tiene la particularidad de que solo presenta autores colombianos, o sea, está dedicada a visibilizar el patrimonio de este país. Entonces, dentro de las secciones que podemos encontrar en la biblioteca, hay una que está dedicada a Camilo Torres, a la vida de Camilo Torres, donde hay un conjunto de las secciones habituales que hemos traído en otras veces a la sección, donde está línea de tiempo, una línea de tiempo organizada cronológicamente, donde hay artículos que se han escrito sobre él, diferentes colecciones, también está toda la biografía, o sea, contiene un conjunto de información que además tiene la particularidad buena de que está validado por pares. O sea, hay una revisión por pares que se notifica al final de cada una de las secciones y tiene entonces la fuente bibliográfica de dónde se está consultando en caso de que sea una consulta. O sea, que también tiene la referencia. Eso yo siempre pongo el foco cuando estos valores añadidos están presentes, porque yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy, donde cada día se generan más contenidos en Internet, pues que haya una generación de contenidos que esté validado, yo creo que eso es muy importante porque sabemos que la fuente donde lo estamos consultando pues realmente es muy buena. Y adicionalmente, la biblioteca virtual, aunque es un espacio virtual, también trasciende a el espacio físico en el sentido de que muchas veces tienen exhibiciones, talleres dedicados sobre todo a los niños, acercar a los niños a la historia del patrimonio de Colombia, y hacen diferentes actividades donde los niños suben los trabajos que hacen y entonces eso se comparte en ese espacio donde más personas tienen acceso, y yo creo que también eso es una iniciativa que es bien interesante. Y lo otro muy bueno que tiene es que tiene una plataforma de enseñanza-aprendizaje virtual, o sea, online, donde ellos dan diferentes cursos de formación. Las personas se inscriben en esos cursos y se autoevalúan por la plataforma, o sea, es la plataforma la que hace las evaluaciones y reciben entonces unas notas de esos cursos amparados por certificados que están avalados entonces por la biblioteca. Y esto no solo es para los colombianos, sino para cualquier persona que desee participar en estos cursos sobre la historia de Colombia. Pues muchísimas gracias, Naima. Siempre el conocimiento es un beneficio. También es útil. Nos vemos la semana que viene y nosotros, ya usted lo sabe, seguimos por el rastro de Camilo Torres. Desde niño él no tenía más ideal sino que los pobres no fueran pobres y que los ricos no fueran tan ricos. Cuando yo le daba dinero para ir al cine los domingos, decía, no, yo no voy al cine, mamita, con tanta gente con hambre, y yo en cine, no. Por eso se metió de cura, porque él pensó que metiéndose de cura podía ayudar mucho a la humanidad. Logramos un encuentro con el general retirado Álvaro Valencia Tovar, el militar que dirigió la operación en que murió Camilo Torres. En su libro El final de Camilo, escrito en 1976, el general explica con gran detalle la operación y acepta haber ocultado el cuerpo, pero en una entrevista escrita en 2007 niega saber su paradero actual. Llegó una carta de Fernando Torres, hermano de Camilo, al Espectador, en que él decía, pues lamentaba la muerte de su hermano y su amigo de toda la vida, pero que él no quería que el cuerpo de Camilo fuera utilizado para fines políticos. Entonces yo le escribí una carta y le decía que si algo podía yo hacer para aminorar su pena, pues que contara conmigo. Le dije que así se haría. Esos restos nadie sabe dónde están, seguramente Valencia Tovar, pero la mamá sí luchó mucho porque se los entregaran. Je crois qu'il y a plusieurs guérillas en Colombie. Et il y a aussi des bandits. Il faut vraiment distinguer entre les deux. Je crois que les guérillas sont formées par des gens qui ont une conscience politique. Compartimos algunos de los archivos y entrevistas que hemos encontrado con un grupo de investigadores de Kairos Educativo, una organización de teología y trabajo social que lleva años recopilando obras y referencias sobre Camilo Torres.
estos son memorias raizales, diríamos, de la expresión de nuestro socialismo raizal. Cómo conservarlas, cómo usarlas, cómo difundirlas, cómo recepcionarlas. Yo creo que eso habrá que hacer una discusión. Tenemos el del número 1, agosto 26 del 65, valor 1 peso, director Camilo Torres. Tenemos todos los números del Frente Unido de Camilo Torres. Yo creo que pues, la propuesta del Frente Unido le significó consolidar, pues constituir una serie de redes estudiantiles, de organizaciones sociales que pues, le permitía tener acceso a información y a realidades de muchas partes del país. Aquí está el último número 11, noviembre 12 del 65. Con unos y otros juntamos, pero no mucho, apenas para editar el primer número. Y me recorrí la carrera séptima. Yo no voceaba el periódico, pero lo llevaba. Y me encontraba con todos los amigos nuestros. Isabelita, ¿tú qué estás haciendo? Vendiendo el periódico de Camilo, el Frente Unido. ¿Qué vale? Vale 50 centavos el número. Ver a la mamá de Camilo en la calle vendiendo el periódico y la edición de 500.000 ejemplares y luego sus editoriales, eso era una maravilla. Entonces yo le decía a Camilo, esta es tu vocación, aquí es donde debes estar tú. Porque ya hemos dicho que todos los revolucionarios son nuestros amigos, todos ellos se tendrán que ver representados en este periódico y tomaremos la vocería de todos los revolucionarios contra todos los antirrevolucionarios. Ella nos dijo, o me dijo a mí, Tila, ven, vámonos, te quiero invitar al viaje de Camilo a Girardot. Yo creo que en total iríamos unas 12 personas. Entonces llegó un camión y paró, lleno de obreros que estaban trabajando en la vía. Y se vinieron y dije, Padre Camilo. Y él entonces se quedó así. ¿Qué es el Padre Camilo? Vengan. Y que aquí está el Padre Camilo. Y se vino toda la camionada de gente. Como se pusieron a gritar que el Padre Camilo está aquí, que no sé qué. Salió más gente, como era un cruce de caminos y de parada. Se bajó más gente y en un momento eso se volvió como un mitin. El Padre Camilo desataba esa sensación. Nuestros hijos, nuestros nietos no pueden leer en los libros el nombre de este colombiano que dio el ejemplo de su lucha desde una concepción cristiana de cambiar la vida no en el cielo sino en la tierra. Yo escribí esta canción en 1967 y con ella les digo hasta siempre, compañeros.
100.000 Camilo prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Y aunque no esté de moda, está Fide. Bienvenido, Fide. Cruz de Luz. Es una pieza, Daniel Biglietti, uno de los grandes, el uruguayo Daniel Biglietti, de la cultura latinoamericana. Recuerdo que en una entrevista me dijo que estaba muy contento de la versión que le había hecho Víctor Jara, que además se lo pidió con una humildad tremenda. Oye, estoy haciendo una versión de tu pieza. Y bueno, también Chabela Vargas, una de las grandes voces, no solo de México, yo diría que la cultura latinoamericana también hizo su versión. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas, diría otro de allá del otro lado del Atlántico. Una clase. Entonces, ahora, al inicio del programa vimos a César López, no es el gran músico nuestro, el colombiano, que es un trovador que estuvo recientemente en Cuba, y con su escopetarra, que es un símbolo que él utiliza, que se lo hizo él mismo, que es una guitarra escopeta, como si fuera una especie de AKM o algo así. Como un canto a la paz. Y como un canto a la paz en protesta, enfrentando la guerra. Y que vino con Andrés Echeverry, que es líder de Aterciopelados, que también estuvo en Cuba, un par de conciertos hizo, y que es una artista plástica, es una figura importante de la cultura colombiana. Y vamos ahora a los Guaraguaos, que es una agrupación antológica de la canción venezolana. Son fundados en el año 72, 71, 72, a principios de los 70, en ese ambiente que hay de Latinoamérica, de la canción latinoamericana, especialmente pensemos que en el 70 triunfa el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, en el 73 le da el golpe de Estado a Pinochet, y es un momento en el que el auge de las nuevas canciones de España, Latinoamérica, la nueva trova cubana, pensemos que años 70, 71 empieza a tener gran influencia ya en el panorama latinoamericano, Silvio, Pablo, Noel, la nueva trova cubana, y en ese panorama en que Allende impulsa la cultura chilena, empiezan a internacionalizarse grupos como Quilapayún, Inti Mani, agrupaciones que van surgiendo en ese panorama y que tienen influencias aquí, a tal punto que en el año 72 surgen dos agrupaciones emblemáticas también de la nueva trova cubana, como Mayohuacán y Moncada, que utilizan también instrumentos del sur en sus propuestas iniciales. Y bueno, en este ambiente surgen los Guaraguaos, que empiezan a trabajar con Ali Primera. Es decir, el primer disco se llama de 73, Casas de Cartón, una canción de Ali Primera. Ali le fue dando muchas canciones a ellos, trabajó con ellos, las producciones. ¿Y con qué los vas a traer? Y los vamos a traer con una pieza que es como que el símbolo, ¿no? ¿Por qué nos dividimos? Dispersos, se llama la canción de Ali. El fusil y el evangelio en las manos de Camilo, como dice la canción, y que digamos que una de las piezas que se escuchaba mucho, recuerdo, por los años 70 en Cuba. Dispersos. Entonces, Fide, pero no te me vayas porque yo sé que tienes una sorpresa para el final. Entonces vamos con los Guaraguaos y Dispersos y regresamos para presentar esa joyita para el cierre del programa. ¿Cómo no? Vamos con la música. Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberar, la lucha es de todo el que la quiere liberar. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que es herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto
Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Viva Libia, viva el Chema, agarrados de la mano. Pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, para pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, para. Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Viva Libia, viva el Chema, agarrados de la mano. Pregunto, ¿por qué no nos unimos? Después de la muerte de Camilo Torres, su madre Isabel Restrepo se exilió voluntariamente en Cuba, llevando consigo los recuerdos que tenía de su hijo. Luego de su muerte, este archivo se mantuvo oculto hasta que con la ayuda de 2 investigadores colombianos residentes en Argentina, logramos por fin tener acceso. Camilo Torres, esta nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Buenas tardes. Este es el fondo solicitado por ustedes, que es el fondo Camilo Torres, y que está constituido por 3 cajas documentales, 2 fotográficas. Como es un fondo que no se puede digitalizar, porque es un fondo que es donado, entonces este fondo no se puede ni escanear, no se puede prácticamente sacar de Cuba, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ficharlo. Y el objetivo es poder desmitificar a Camilo. Sí, Camilo ha sido muy mitificado, o sea, ha sido muy demonizado por parte de los que tienen el poder, digamos, y por esa iglesia que también lo persiguió. ¿Sí? Y ha sido demasiado sacralizado por esta foto, digamos, por el Camilo guerrillero, digamos. Poco más de 2 años y medio, casi 3 años de la muerte de Camilo, de su caída en combate, cuando el comandante Manuel Piñeiro Lozada, jefe del Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, me dijo: yo tengo el encargo de entregarte una serie de objetos personales de Camilo para que tú los conserves. Esto es la voluntad de la madre de Camilo, Isabel Restrepo, y ella quiere que tú conserves estas cosas y que algún día, cuando sea posible y cuando Colombia reconozca e identifique en toda su dimensión la figura de Camilo, regresen allá. No, dice Camilo Torres Restrepo, agosto 29 de 1964. 54. Ah, perdón, esto es 54. De la ordenación sacerdotal. Para mí en lo personal era importantísimo, una gran responsabilidad histórica y también una gran responsabilidad moral, ya que como cristiano y comprometido con la Revolución Cubana y habiendo escuchado el llamamiento de Camilo a los cristianos, su declaración, su manifiesto, aquel papel que estaba entre los papeles era realmente algo excepcional. Mensaje de los cristianos.
Esta es Esta es la letra de Camilo. Mensaje a los cristianos. Las convulsiones producidas por los acontecimientos políticos, religiosos y sociales de los últimos tiempos posiblemente han llevado a los cristianos de Colombia a mucha confusión. Y encontrarlo de su puño y letra y encontrarlo corregido, o sea, la versión antes editada, antes de ser publicada, digamos, eso no existe, digamos. Solo existe aquí. ¿Sí? Es más, yo personalmente nunca creí que eso existiera. J'ai découvert le christianisme comme une vie tout à fait centrée sur l'amour au prochain. Comme je me suis rendu compte que ça valait la peine de m'engager à cet amour, à cette vie, alors je me suis rendu prêtre pour devenir un serviteur de l'amour au prochain a temps complet. En ese mensaje a los cristianos me encuentro con la idea de Camilo Torres que la esencia de la doctrina cristiana es el amor al prójimo. Dicho así nada más, eso lo sabíamos todos. Lo que no sabíamos es que ese amor, si es cristiano, tiene que ser eficaz. Es decir, no es darle un pedacito de pan, que era lo que practicaba generalmente las iglesias en Cuba, la limosna. Y entonces no se trataba de la limosna ni de la caridad. De lo que se trataba era de la justicia. Y la justicia es el amor eficaz. Quand je me suis rendu compte qu'en Colombie, on ne pouvait pas réaliser l'amour au prochain simplement par la bienfaisance, mais qu'il fallait changer la structure politique, économique et sociale du pays, alors j'ai vu que l'amour au prochain était très lié à la révolution. Un cristiano honesto, si es cristiano de verdad, tiene que ser revolucionario. Y eso es lo que dice Camilo Torres. El deber de todo cristiano es hacer la revolución. La revolución cubana era para él una obsesión. Él aspiraba a que nosotros llegaríamos pronto a hacer eso. Sí, después de los guaraguaos veíamos este fragmento del documental que ya ahorita Omar hacía referencia a la historia que iba a contar, pero que nos toca muy de cerca, figuras ¿no? ahí. En Cuba, cuando aparece toda esa documentación, 3 cajas con objetos, con documentos que los propios muchachos que estaban investigando la vida de Camilo Torres se quedan como que emocionados viendo esto de puño y letra de él. Bueno, las cosas que dejó la madre en Cuba. Y que además vimos a Eusebio Leal y vimos al reverendo Raúl Suárez hablando de toda esta historia alrededor de Camilo. Y entonces, para hablamos este momento, de una sorpresa para el cierre. Rastreando, cuando estábamos armando el programa, apareció una entrevista a García Márquez, al Gabo, muy joven, todavía con todo su pelo negro y todo, hablando de su amistad con Camilo Torres del año 47 y diciendo quién es Camilo Torres, un poco en esencia, y ese ser humano maravilloso que fue Camilo Torres y que, bueno, lo conoció en el año 47, estaba en primer año de Derecho en la Universidad de Bogotá, de Colombia, y bueno, nada, además le pidió que fuera quien le hiciera el bautizo de su hijo Rodrigo con Mercedes, cuando tienes el primer hijo. Rodrigo, en el año 59, es el que oficia el bautizo de ellos y, bueno, un gran amigo. Un material, fíjate, que no tiene toda la calidad, pero realmente lo que cuenta y lo que dice merece cualquier perdón. Y que además, en esencia, lo que dice es la canción que vamos a escuchar para la despedida, el 30 de marzo del 1990, que es un gran acontecimiento en la cultura nuestroamericana, diría yo, porque Silvio con Iraquere hacen un concierto en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, hoy Víctor Jara, ante más de 80,000 personas. Algunos dicen que incluso 100,000, en fin. Eso es una especie de adelanto, Fide, lo que estás diciendo, porque nosotros vamos a preparar un programa. Se cumplen 35 para años recordar ese y vamos a recordar ese acontecimiento. Y entonces, bueno, la pieza Resurrección, que tiene mucho que ver con lo que va a decir Gabriel García Márquez los también. Los muertos han llegado, el tiempo los convoca.
Los muertos son estrellas que no tienen revés. Gracias, Fide. Te esperamos la semana que viene. Y te dejamos con Gabriel García Márquez, con Silvio Rodríguez, con las ideas de Camilo Torres y la resurrección. Gracias, Fide. Fui a la casa, corriendo a la casa de Camilo a ver qué había pasado. Y ahí lo encontré porque parece que su madre lo había capturado en la estación. Como se capturaban en esa época las novias que se fugaron con el novio, ¿no? En la estación de la Sabana lo habían alcanzado cuando se iba para Chiquinquirá, que es un convento en Chiquinquirá. Luis Villar Borda fue su verdadero cómplice, él lo había acompañado y le llevaba la maleta. Ahora, el hecho, lo que es interesante, y que allá a esta distancia tiene inclusive un gran valor poético, es que encontré a Camilo en su biblioteca donde habíamos estado muchas veces hablando de literatura principalmente. Estaba muy tranquilo, mucho más sereno que nunca, con una ruana gris. Y estaba repartiendo los libros entre los amigos que pasaban por ahí. A mí me regaló La breve historia del mundo de H.G. Wells, una edición rústica de Thor, de la edición más corriente en esa época. Y cuando tuve una oportunidad de quedarnos solos, le pregunté: oye, Camilo, ¿dónde te salió esto de meterte a cura? Le dijo: esta es una vocación muy antigua y muy secreta que ha ido madurando poco a poco. Y ya al fin reventó, sobre todo porque logré vencer el obstáculo más importante que tenía, que era confesárselo a mi novia y romper la relación con ella, ¿no? Que al fin lo logré ayer y ya hoy, justamente por eso, me siento completamente libre para seguir esta vocación. Lo que más me interesa en realidad del mito de Camilo es que es una demostración más, y una demostración muy triste, muy dolorosa, de que la América Latina no cree sino en héroes muertos, cosa que sucedió exactamente con el Che Guevara. Es decir, en el momento en que Camilo se sacrificó por lo que estaba defendiendo, muchísima gente que no había creído en él empezó a creer, como diciéndose: ah, si se hizo matar por eso, entonces decía la verdad, entonces tenía razón. Y yo creo que esta experiencia hay que interpretarla es en el sentido de que, por favor, no esperen a que el líder se muera para creer en él. Tenemos que creer en líderes vivos. Nosotros iremos por la unión de la clase popular hasta la muerte. Nosotros iremos por la organización de la clase popular hasta la muerte. Y nosotros iremos hasta la toma del poder por parte de la clase popular hasta la muerte.
resurrección que enciende mariposas y las arroja al viento, que da al volcán su toca y al trueno su canción. El sol ha sido izado por sus primeros sueños que aullan despertando por la convocación. Con la piedra se juntan como rostros y surge la ciudad, la antigua cordillera dibuja el sortilegio y el viento va afilado cantando libertad. Retornan los guerreros al grito de la tierra. De nuevo la leyenda se hace realidad. Sin mentiras, de piedras con entrañas, sabiendo que la vida es dura como es. Los muertos no equivocan, su cita con el alba. Los muertos tienen voz, corazón y pies, los muertos han llegado, oh, el tiempo los convoca, los muertos son estrellas que no tienen revés, los muertos son estrellas